el Valle de los Huesos Secos, un milagro divino revelado en Ezequiel. Transformación sagrada 4K. En el tercer año del rey Joacim de Judá, Ezequiel, sacerdote e hijo de Buzi, fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia junto con su pueblo, que lloraba por la destrucción de Jerusalén y la pérdida del templo, el morada de la gloria de Yahvé. En aquel exilio, donde la tristeza y desesperanza se erguían como sombras, Ezequiel, fiel y devoto, aguardaba el cumplimiento de las promesas de Dios en su corazón. Su ser anhelaba fervientemente el retorno a su hogar y el restablecimiento de la gloria divina sobre Israel. Y sucedió que en medio de su profundo lamento, el Espíritu de Dios lo tomó y lo condujo a un valle inmenso. Un lugar desolado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un valle colmado de huesos secos. La imagen era aterradora, un reflejo siniestro de la muerte y la pérdida que su pueblo había sufrido. Ezequiel observó cada uno de aquellos huesos desprovistos de vida, y en su espíritu, se sintió abrumado por la angustia y el temor. Entonces, la voz del Señor resonó en su interior, rompiendo el silencio sepulcral: ¿vivirán estos huesos? La pregunta atravesó su ser como un rayo. Él, un simple hombre, ¿podría responder a la sabiduría infinita de Dios? Con un corazón reverente y consciente de sus limitaciones, Ezequiel respondió: Señor, solo tú lo sabes. Aquella incertidumbre se convirtió en un acto de fe, y con cada palabra que el Señor le dictaba, el profeta mostró su obediencia. Profetiza sobre estos huesos, le dijo el Señor. Y Ezequiel comenzó a hablar en el nombre de Yahvé. Al instante, un temblor sacudió la tierra, y el sonido de huesos que se juntaban resonó a su alrededor. Era como si el eco de la esperanza comenzara a cobrar vida en medio de la desolación. Uno tras otro, los huesos se unieron, formando esqueleto tras esqueleto, la carne y la piel comenzaron a cubrirlos, y lo que fue antes un campo de muerte, se transformaba en un espectáculo de reanimación. Antes de que Ezequiel pudiera procesar la magnitud del milagro, el aliento de Dios fue soplado sobre ellos, llenando aquellos cuerpos con vida nueva. Un ejército poderoso se alzaba en el valle, un símbolo no solo de la restauración física de Israel, sino también de la resurrección espiritual que tanto anhelaban. En aquel momento glorioso, el profeta sintió el pulso de la vida renovada fluir en su corazón, dándole fuerza y esperanza. Pero la visión de Ezequiel se extendió más allá de la mera restauración. Era un recordatorio del amor inquebrantable de Dios por su pueblo, incluso cuando todo parecía perdido. La pregunta que flotaba en el aire se volvió urgente: ¿podría Israel aceptar esta vida que Dios les ofrecía, o permanecerían atrapados en la desesperanza que los rodeaba? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La aventura de Ezequiel apenas comenzaba, y el Redentor seguía preparando su intervención en la historia de su pueblo, quien se enfrentaba a la decisión fundamental de aceptar la vida que estaba en oferta o seguir caminando en el desierto de su desesperanza. ¿Qué pasaría al final en aquellos valles de huesos secos? La respuesta divina aún estaba por revelarse. Y el Espíritu de Jehová continuó moviéndose en el corazón de Ezequiel. Mientras observaba a aquel ejército que se alzaba, aún impregnado de divino asombro, vio que sus ojos y oídos se abrían más allá de lo físico. Era como si el brillo de una nueva luz iluminara su entendimiento, revelando verdades más profundas acerca del futuro de Israel. Profeta de Yahvé, dijo el Señor, diles a mis hijos que no se dejen atraer por la desesperanza. Diles que he escuchado su llanto, y en mi plan soberano, aún hay una promesa de restauración. La voz resonaba en el interior de Ezequiel con autoridad y amor, y el profeta comprendió que su mandato no solo era anunciar vida, sino también esperanza. Diles a mis hijos, yo abriré sus tumbas y los sacaré de sus sepulcros, proclamó Ezequiel, sintiendo que las palabras le daban poder. Los llevaré de vuelta a la tierra de Israel. Las palabras comunicadas se entrelazaban con el latido del corazón de Dios, recordando a su pueblo que no solo existían en la memoria del Señor, sino que estaban en el tejido del propósito divino. Al pronunciar sus palabras, un gran clamor se escuchó en el valle. Aquellos cuerpos revitalizados comenzaron a murmurar entre ellos.
La pregunta que había estado presente subió nuevamente: ¿aceptarían estos hombres y mujeres la vida y el propósito que Dios les ofrecía? Ezequiel sintió que la atmósfera se llenaba de un peso solemne. Con cada momento, el desafío atravesaba no solo su mente, sino también el corazón de Israel. ¿No ven que aquí está su redención?, decía la voz del Señor en su interior. Las dudas que antes riñeron en sus pensamientos empezaron a disiparse. En su lugar, un fuego ardía, un fervor al ver que el pueblo de Dios todavía tenía un futuro brillando por delante de ellos. Y mientras continuaba escuchando, el Señor le dio la visión de un nuevo pacto. No solo serán restaurados, dijo el Altísimo, sino que estableceré un pacto eterno con ellos. Mi espíritu será derramado, y vivirán en mi presencia para siempre. Las palabras del Señor hicieron eco en el corazón de Ezequiel, plenamente consciente de que no solo estaba hablando de la restauración física de una nación, sino de un renacer espiritual que transformaría la triste historia de su pueblo en un testimonio de la gloria de Dios. La promesa de un nuevo pacto resonó en su ser. Ezequiel vio con claridad que las esperanzas que habían parecido muertas no estaban perdidas, sino aguardando el momento divino para ser desatadas. El profeta comprendió que cada reformación comienza en la mente, los corazones y las almas de aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. No obstante, cuando Ezequiel cerró los ojos y reflexionó en lo que el Señor le había revelado, comprendió que su misión sería de crucial importancia. El pueblo debía decidir: caminarían en el nuevo pacto que se les ofrecía y vivirían en la luz de la promesa, asegurando su lugar en el corazón de Dios, o permanecerían aferrados a sus lamentos y a su incredulidad. La urgencia del momento era palpable. Ezequiel se dio cuenta de que estaba en una encrucijada de divinas proporciones. La acción de Dios estaba lista para manifestarse, pero dependía de su pueblo. Así que, ¿qué responderás tú, Israel?, susurraba el viento celestial. Mientras el profeta se preparaba para confrontar a su nación con la plenitud de la revelación divina, un nuevo suspenso brotó en su espíritu. Podía sentir que todo culminaría. Dios había comenzado a ejecutar su eterno plan, y la pregunta colgaba en el aire como una invitación: ¿acogerá Israel la promesa del nuevo pacto y será restaurado, o caminará por la senda de una muerte que nunca fue su voluntad? La respuesta de su pueblo estaba cada vez más cerca, y Ezequiel no podía más que anhelar el desenlace de aquel poderoso acto de redención. Y sucedió que Ezequiel, lleno de la presencia y el poder del Altísimo, miró hacia el pueblo que había sido esparcido por las naciones. El eco de las palabras de Dios retumbaba en su corazón, mientras cada uno de los susurros del viento parecían ser un llamado para aquellos que habían perdido la esperanza. Las visiones y promesas de restauración ahora se volvían tangibles en su corazón, y el profeta sabía que era el tiempo de actuar. «Escúchenme, oh casa de Israel», comenzó Ezequiel, su voz resonando en el vacío como el trueno. «He aquí, el Señor ha hablado y ha prometido restaurar su libertad. ¿No saben que su anhelo por la vida aún puede florecer?». Alzó las manos hacia el cielo, sintiendo el poder de Dios fluir a través de él, y declaró: «Así dice el Señor, viviréis y conoceréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestras tumbas y saquen a mis hijos de sus sepulcros». Al escuchar la voz del profeta, varios en la multitud empezaron a mirar con curiosidad. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad, temor y una chispa de esperanza que comenzaba a despertar en sus corazones. Este era el momento en que el cielo parecía inclinarse sobre la tierra, y el asombro se apoderaba de sus seres. Un susurro de movimiento comenzó a recorrer el valle. Como ondas en el agua, los murmullos se propagaron, empujando a más entre la muchedumbre a reflexionar sobre las palabras de Ezequiel. Aquellos que estaban paralizados por la desesperanza comenzaron a contemplar la posibilidad de un nuevo inicio. Ezequiel, sintiendo la creciente fe del pueblo, continuó predicando. El Altísimo ha prometido un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Su vida no se extinguirá en el olvido. Mientras hablaba, el Espíritu de Jehová descendió sobre él, llevándolo de nuevo a la visión del valle. Allí estaban, los huesos, ahora un ejército en potencia. ¿Acaso no veis? La vida está brotando, no en forma física solamente, sino espiritualmente, algo que trasciende lo que los ojos pueden entender. Todo lo que fue muerto resucitará, porque el Dios de la vida ha hablado. Repentinamente, una voz resonó en el aire, como un eco divino. Yo estableceré mi pacto con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las palabras fueron como un rayo de luz, golpeando la oscuridad que había caído sobre el pueblo.
La revelación de que no solo había un llamado a la restauración física, sino una transformación espiritual avivó una respuesta reverente en los corazones del pueblo. La multitud se inclinó, algunos llorando y suplicando, mientras otros se levantaban con alegría, reconociendo la verdad que brotaba de las palabras de Ezequiel. «Vais a aferraros a lo que fue, o os atreveréis a abrazar esta nueva vida», clamó el profeta, sintiendo el peso de la respuesta que se necesitaba. Y mientras se elevaba el clamor que buscaba la respuesta del pueblo, el cielo se oscureció levemente, como si los ángeles se inclinasen para escuchar el destino de la nación. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su ser, y un profundo sentido de responsabilidad se apoderó de él. «Oh, Israel, la decisión está en vuestras manos. Así como el Señor cumplirá su promesa, proclamarán los cielos y la tierra lo que se ha prometido». Con cada palabra pronunciada, el pueblo crecía expectante, el hálito divino de vida llenando el aire entre ellos. La pregunta colgaba en el horizonte como un enigma divino: ¿responderá Israel al llamado de su Dios, o perderá la oportunidad de ser levantado de las cenizas de su desesperanza? Mientras el profeta miraba a la multitud esperando su respuesta, comprendió que el tiempo de la revelación plena estaba cerca. Un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en la historia de Israel, y aunque el desenlace aún era incierto, la mano soberana de Dios ya estaba obrando con magnificencia en medio de su pueblo. Los murmullos crecieron en el aire como olas en un mar de incertidumbre. Ezequiel, con la mirada fija en aquel pueblo que parecía estar atrapado entre las sombras de su historia y el fulgor de la esperanza, percibió el clamor del corazón de Israel. El aliento de Dios lo impulsaba, y el eco de su llamada reverberaba en cada fibra de su ser. «Oh pueblo de Israel», exclamó con fervor. «¿No recordáis las promesas de vuestro Dios? En el pasado, Él os ha llamado, y sus palabras han cumplido. No temáis, porque yo os redimiré, os he llamado por vuestro nombre, vosotros sois míos». Isaías 43, 1. Este es el tiempo de volver a la autenticidad de la promesa, de reencontrarse con el Dios que nunca os ha olvidado. Al pronunciar estas palabras, una luz comenzó a brillar sobre Ezequiel, llenando el lugar con un brillo sobrenatural que solo era comparable a la gloria divina. La multitud, atrapada en un silencio reverente, observaba cómo el profeta se transformaba en un instrumento de revelación para el cielo. Los corazones que estaban fragmentados ahora palpitaban a un ritmo común, resonando con la verdad de Dios. De repente, el Espíritu de Jehová lo levantó nuevamente en visión, llevándolo más allá del valle. Esta vez, contempló la imagen de aquellos huesos, pero no los vio más como simples restos, sino como un ejército listo en la obra del Señor. «Mirad», dijo Ezequiel con voz robusta, «se están uniendo aquellos huesos, y la carne está revestido de ellos». En este hecho, se manifiesta la grandeza del poder de Dios, no solo para restaurar físicamente, sino para hacer de vosotros un pueblo vigoroso, lleno de su espíritu. Ezequiel 37, 6. Mientras hablaba, el viento sopló con fuerza, como un susurro de vida creando una atmósfera de expectación. La multitud sintió el temblor de la creación al reajustarse, anhelando recibir ese poder que de la tierra misma se levantaba. El estigmas que había marcado sus corazones comenzaron a desvanecerse, vislumbraron visiones de un futuro que una vez pensaron perdido. «Y que si el Señor dice que insuflará su espíritu en vosotros», Ezequiel 37, 14, «¿qué haréis?», preguntó el profeta, su voz resonando como un clarín en la multitud. «¿Responderéis a la invitación del Altísimo? ¿Seréis valientes en vuestros corazones y os abriréis a lo que todavía no habéis visto? Este es el tiempo para la valentía, para la confianza ciega en el Dios que ama y restaura». En ese momento, un susurro sutil recorrió la multitud. Cada uno comenzó a murmurar, a buscar en su corazón la respuesta que se requería. Algunos levantaban las manos hacia el cielo, mientras otros caían de rodillas, su espíritu de desesperanza transformándose en alabanza. El cielo pareció abrirse aún más, y en medio de ese expectante silencio, la voz de Dios resonó una vez más: «He aquí que viene un tiempo de cosecha, donde todo lo que ha estado perdido será restaurado. Mirad hacia adelante, porque lo que ahora no entendéis es parte del plan soberano de Dios». Ezequiel sintió el peso de aquellas palabras vibrar en su ser. El tiempo de la manifestación del poder divino estaba próximo, y en lo profundo de su corazón sabía que aquello era solo el inicio de algo mucho mayor. La revelación de la verdadera restauración se hallaba a la vista, como una estrella brillante en la oscuridad. La pregunta en el aire no era solo sobre el pueblo de Israel, sino sobre cada uno de nosotros. ¿Estás listo para abrazar la vida que Dios ofrece, para salir de tu sepulcro y experimentar el renacer prometido?
Porque la gloria de Dios está a punto de ser revelada, estás preparado para el milagro que está por venir. Y sucedió que, al escuchar las palabras de Ezequiel, el espíritu de la multitud se elevó entre alabanza y temor, como si cada uno de ellos sintiera la urgencia del mensaje divino. El eco de su voz retumbaba en sus corazones, y la atmósfera se cargó de una expectativa palpable. Mirad hacia el horizonte, continuó Ezequiel, porque los días por venir no son meramente días de tribulación, sino de gloria. El Señor ha prometido que la casa de Israel será redimida, y en su redención se manifestará la grandeza de su poder. Mirad cómo se acerca el tiempo en que Él nos reunirá de entre las naciones, y habrá uno solo de los pueblos de Dios, Ezequiel 36, 24. Mientras el profeta hablaba, una energía sobrenatural llenó el aire, y el viento que antes susurraba ahora soplaba con una fuerza abrumadora. Era como si la misma creación respondiera a la voz del profeta, resonando con la promesa de vida. Con cada palabra, los huesos secos, a los que antes Ezequiel había mirado con melancolía, comenzaban a moverse. La escena se tornó vívida, huesos desparramados se acercaban unos a otros, formando estructuras de vida, mientras la carne se desplegaba sobre ellos, la visión tomaba forma como un milagro en ejecución. El pueblo observaba asombrado, incapaz de apartar la vista de ese acontecimiento tan glorioso. «Siente el viento, oh pueblo mío», exclamó Ezequiel. «Él está aquí, trayendo un nuevo pacto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne», Joel 2 y 28, dijo el Señor, y eso es lo que se manifiesta ahora. Cada corazón consumido por la duda, cada mente atrapada en la desesperanza, será transformada en un templo del Espíritu Santo. La muerte no tendrá más poder sobre vosotros, seréis un pueblo renovado. Las lágrimas comenzaron a brotar entre la multitud, unos reían con alegría, otros lloraban de agradecimiento. El Señor estaba en medio de ellos, y su gloria descendía como una nube, iluminando el rostro de aquellos que habían sido una vez considerados como perdidos. La esperanza, que había estado escondida entre sus corazones, se desbordaba en alabanzas. Sin embargo, Ezequiel, a pesar del asombro que le rodeaba, experimentó un profundo pesar en su corazón. Pero recordad, advirtió, que esta transformación demanda de vosotros un compromiso eterno. No caigáis en la complacencia, porque el Señor ha de buscar la coherencia entre vuestras acciones y vuestras palabras. Así dice el Señor, haré un pacto eterno con vosotros, no me olvidaré de vosotros. Jeremías 31, 33. Mientras hablaba, una nube se formó en el cielo, como el símbolo de la presencia divina. Cada mirada se dirigió hacia arriba, y pronto, una luz resplandeciente comenzó a descender. La nube brilló como fuego que consume, reflejando la gloria del Altísimo. Ezequiel, sintiendo la urgencia del momento, proclamó con renovada pasión, «He aquí que el Espíritu sopla donde quiere, y los que escucháis, estáis llamados a ser portadores de esta gloria». El tiempo de la cosecha que Dios ha prometido es inmediato, el avivamiento no es solo para este pueblo, sino para todas las naciones. La multitud aclamó, pero aún había un murmurante temor que les envolvía. ¿Acaso estaban listos para jugar su parte en este plan soberano de Dios? Mientras sus corazones eran tocados por la vida que surgía, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Seréis testigos de esta gloria, o dejaréis pasar la oportunidad que el Señor ha presentado? Porque en el horizonte se vislumbra algo aún más grande, un cumplimiento que cambiará no solo a Israel, sino el destino de la humanidad. Con la esperanza del renacer fresco en sus corazones, el pueblo se preguntaba qué sería lo que el Altísimo revelaría a continuación. ¿Acaso estaban preparados para los sacrificios que demandaba seguir al verdadero Señor? La respuesta quedó latente, como un susurro en el viento, mientras la luz celestial bañado en gloria iluminaba el camino hacia la eterna promesa de Dios. Y mientras el pueblo permanecía en un estado de asombro y adoración, el profeta Ezequiel comenzó a contemplar no solo la visión que se manifestaba ante él, sino también las profundidades del corazón humano que habitaban entre la multitud. La luz, que descendía con majestad desde la nube resplandeciente, llenaba el valle de un brillo sobrenatural, y en ese momento, el profeta sintió el peso del mensaje que aún debía proclamar. «Escuchad, oh casa de Israel», clamó Ezequiel, su voz firme resonando con la autoridad que le otorgaba el Señor. «No solo seréis restaurados, sino que seréis un testimonio viviente de la gloria de Dios. Jacobo subirá con alegría y Israel será reintegrado. No habrá más dispersión entre vosotros, pues os uniré como un solo pueblo en la tierra prometida». Ezequiel 34, 13. Mientras hablaba, comenzó a ver más allá de los límites del presente.
Un susurro divino llegó a su oído: profetiza de nuevo, y di, huesos secos, oíd la palabra del Señor. La atmósfera se cargó de expectativa, un eco en el valle que vibraba con la posibilidad de lo sobrenatural. Ezequiel, imponiendo su fe al llamado, se adentró en una proclamación celestial. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en vosotros al Espíritu, y viviréis. Y pondré sobre vosotros piel, y haré crecer en vosotros carne y cubriré de piel, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 37, 5-6. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo, y los huesos, que antes eran meras figuras de desolación, comenzaron a resonar como un poderoso ejército. Era un eco de la promesa de vida, cada uno recibió la orden divina. La multitud observaba con admiración mientras el Espíritu de Dios daba sentido a lo que antes era irracional, trayendo una revolución de esperanza y vida. En medio de este asombro, Ezequiel, con el coraje renovado, se dirigió de nuevo al pueblo, sus ojos llenos de fervor. No temáis al sacrificio ni a la entrega, porque si el pueblo se humilla y busca al Señor, entonces buscaré lo perdido, y regresaré el cautivo, y fijaré ante los ojos de toda la nación mi gran amor y misericordia. Ezequiel 34, 16. El viento seguía soplando, ahora con un susurro de advertencia y promesa. Algunos miembros de la multitud comenzaron a estremecerse al recibir el mensaje: el desafío de aceptar la transformación venía con el costo de renunciar a antiguas formas de vivir. No había lugar para la tibieza, ya que el llamado del Señor demandaba una entrega total. Sin embargo, en ese momento de cambio, una voz surgió entre la multitud, un susurro que retumbó con la fuerza de un clamor. ¿Quiénes somos nosotros para ser portadores de tal gloria? ¿Acaso podemos ser instrumentos de su poder sin haber sufrido antes por nuestras transgresiones? A lo que Ezequiel respondió con compasión: la respuesta no está en la duda, sino en la fe. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, y su plan soberano se desplegará en aquellos dispuestos a dejarse guiar. Recordad, el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3-4. Y mientras Ezequiel hablaba, el espíritu de temor se transformó en reverente aplomo. El pueblo comenzó a reconocer que cada sacrificio se haría un paso más hacia la restauración. La gloria prometida no era un lujo, sino un deber, y así los corazones se alinearon con el cielo, buscando el propósito de sus vidas en la convicción de ser parte de la historia divina que se desataba ante ellos. Aguardad, porque lo que está por venir es más de lo que podáis comprender, concluyó Ezequiel, sus ojos brillantes de fervor. El día se acerca cuando el Señor enviará a su ungido, y sabréis que no solo habéis sido renovados, sino que seréis los heraldos de una nueva era. Un Redentor vendrá y en él tendrán en cumplimiento la plenitud del pacto eterno. Con esos pensamientos, el profeta miró al cielo, donde la nube manifestó con mayor intensidad, y una luz aún más intensa se vertía sobre el pueblo. Todo estaba preparado para la revelación del siguiente paso en el soberano plan de Dios. ¿Pero qué pasará cuando Él llegue? ¿Estaréis preparados para el amanecer de un nuevo tiempo? La pregunta quedó flotando en el aire, resonando en cada corazón, esperando a ser respondida en fe. A medida que la intensa luz del cielo iluminaba el valle, Ezequiel sintió un profundo mover del espíritu. La nube divina, que parecía cobijar a la multitud bajo su sombra, contenía la promesa de un nuevo amanecer. En sus corazones palpitaba un anhelo colectivo, una expectación por recibir lo que solo el Señor podía otorgar. Escuchad, oh casa de Israel, comenzó de nuevo Ezequiel, su voz resonando como un trueno entre los ecos de la montaña. En este valle de huesos, habéis visto el poder del Señor en acción, y el desconsuelo que pesaba sobre vosotros se convierte en deleite. Escuchad la palabra del Altísimo, porque viene un tiempo de transformación que no conocéis. Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de temor y reverencia a medida que el pueblo comenzó a verse a sí mismo en la proclamación del profeta. Ezequiel, sintiendo la urgencia del mensaje, siguió. No solo seréis levantados, sino que seréis el testimonio vivo de la redención. El Señor hará que fluya agua en el desierto, y hacer brotar flores en lo seco. Isaías 35, 6-7. Ahora, más que nunca, debéis ser valientes en la fe. De repente, la atmósfera se tornó palpable, como si un viento poderoso empezara a soplar entre la gente, arrastrando con él sombras de tristeza y desesperación. Era el soplo del Espíritu, trayendo vida a aquellos que estaban muertos en sus transgresiones.
Los rostros, antes marcados por la pesadumbre, comenzaron a brillar con una luz renovada, un reflejo de la esperanza que comenzaba a germinar. Ahora alza tu mirada, continuó Ezequiel con fervor. El Señor os dará un corazón nuevo y pondrá su espíritu dentro de vosotros. Ezequiel 36, 26. Abandonad esas viejas vestiduras, porque la gloria del Señor se manifestará en vosotros, y seréis libres de la muerte del pasado. Habéis sido redimidos, y lo que se os ha prometido vendrá rápido. Mientras el profeta hablaba, la multitud se unió en un clamor, una melodía que ascendía al cielo. Ven, oh Espíritu Santo. Renuévanos, transforma nuestras vidas, y prepáranos para lo que está por venir. Cada voz, unida en sincera súplica, se convirtió en una sinfonía celestial que atrajo la atención del cielo. En ese momento, Ezequiel sintió que el poder de Dios se manifestaba con mayor intensidad. No era solo un renacer físico, sino un despertar espiritual. Oh pueblo mío. El tiempo se aproxima cuando será cumplido lo que les he dicho. Seréis un pueblo santo, y la tierra que os prometí florecerá en abundancia. Ezequiel 36, 29-30, porque el pacto eterno está a punto de manifestarse. Las palabras del profeta flotaban sobre la multitud, resonando en cada alma, levantando una respuesta de clamor. Pero Ezequiel, consciente de la vastedad del plan divino, advirtió con una profunda solemnidad. No os acomodéis en el pasado, ni permitáis que la duda os robe el brillo del futuro. Aquel que ha visto el desierto, sabe que la lluvia siempre sigue al sufrimiento. ¿Lo aceptaréis? Al escuchar esto, se levantaron preguntas y murmullos en el pueblo. Algunos acariciaban la esperanza, mientras otros dudaban, están inquietos por el futuro. Y allí, en medio del tumulto emocional, Ezequiel recordó la promesa eterna de Dios. Preparemos nuestras almas. Porque el Redentor que vendrá no solo traerá restauración, sino también juicio. Habrá un nuevo pacto, y en los corazones de los humildes y los hambrientos, se escribirá la ley del Señor. Jeremías 31, 33. Con ese pensamiento resonante, el profeta miró más allá de la multitud, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a caer. Sed valientes y esperanzados, porque hoy está empezando una era. El día se aproxima y su luz brilla para mostrar el camino. La verdadera transformación y la gloria se desatarán con la llegada del ungido, quien será un faro para todas las naciones. La multitud se conmovía cada vez más, sentían la inminente llegada del cambio prometido por Dios. Las preguntas colgaban en el aire, cargadas de significado. ¿Serán listos para el cumplimiento de su promesa? ¿Podrán abrazar lo que está por venir? El eco de estas interpelaciones rugía en su interior, una llamada a un compromiso profundo. La atmósfera se oscureció momentáneamente, mientras el pueblo se preparaba para enfrentar lo que vendría. La luz del cielo se tornó aún más brillante, una señal del inmenso poder de nuestro Dios. Ezequiel, con voz firme, culminó, guardad vuestros corazones, porque un nuevo tiempo está a la puerta. Y seréis testigos del cumplimiento glorioso de la palabra. Un nuevo pacto se acerca, y en él encontraréis la vida eterna. Y sucedió que, mientras la multitud aún estaba inmersa en el clamor de súplica, las nubes comenzaron a dispersarse, revelando un firmamento claro. La luz del sol, dorada como el oro, hueco sobre cada corazón. Los rostros, que antes tenían marcas de desesperanza, ahora resplandecían con una fe renovada. El Espíritu del Señor operaba en medio de ellos, como un fuego que purifica y llena de vida. Ezequiel, observando esta transformación, sintió una profunda compasión. Pueblo de Dios, exclamó, mirad lo que ha hecho el Señor en nosotros. En la desesperación habéis encontrado esperanza, y en la muerte, su vida. Pero he aquí que el camino hacia la plenitud exige un compromiso. Aceptad la nueva vida, abandonad las cargas del pasado y seguid los senderos que el Altísimo ha preparado. Mientras su voz resonaba, se levantaron en el aire visiones de gloria. Algunos en la multitud empezaron a ver visiones de la tierra prometida, fluyendo leche y miel, donde la paz será como un río. Isaías 48, 18. El cielo mismo parecía abrirse, reflejando la promesa de una nueva creación. Vuestros antiguos padecimientos no serán comparables a la gloria que en vosotros se manifestará. Romanos 8 y 18, porque el Señor despliega su mano poderosa para hacer nuevas todas las cosas. De repente, un individuo surgió del grupo. Su rostro mostraba confusión, luchando con la fe antes que la duda.
Ezequiel, le dijo con voz temblante, ¿cómo podemos estar seguros de que el Señor realmente nos restaurará? Hemos sido testigos de la opresión y el sufrimiento, y nuestras esperanzas han estado en la oscuridad por demasiado tiempo. Ezequiel, sintiendo la agitación en el corazón de su hermano, se acercó y le respondió con ternura. Hijo de Israel, no olvides la fidelidad de nuestro Dios. A lo largo de nuestra historia, hemos visto su mano guiándonos a través del desierto. No hay oscuridad que pueda apagar la luz de su promesa. Escucha la historia de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes él prometió como herederos de una nación. Mientras hablaba, el viento pareció continuar soplando, trayendo consigo murmullos de antiguos relatos y promesas divinas. ¿Acaso no fue el mismo Dios quien liberó a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto? ¿No fue él quien abrió el mar para que pasaran con pie firme? Éxodo 14, 21-22. ¿No es el mismo Dios que con mano poderosa levantó a nuestra nación de las cenizas y nos guió hacia la libertad? Él es un Dios de pactos y de promesas, y lo que ha comenzado, lo terminará. La multitud comenzó a recibir estas palabras, y el espíritu de esperanza se avivó en sus corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó una mujer entre las filas. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir esta nueva vida? Ezequiel, sintiendo un renovado fervor, les instó. Convertíos. Volved a casa, oh Israel. Arrepentíos de vuestros caminos y buscad a aquel que puede transformar vuestros corazones. Ezequiel 6:30. No temáis abrir las puertas de vuestros corazones, porque el Señor está deseoso de habitar en medio de su pueblo. Y así, la multitud, tocada por las palabras del profeta, comenzó a abrirse en oración y súplica. Mientras lo hacían, una presencia palpable se manifestó entre ellos, como una suave brisa que llenaba el ambiente, confirmando que el pacto recién decretado estaba cerca de ser revelado en su plenitud. Ezequiel se volvió hacia el horizonte, donde las sombras de la tarde comenzaban a alargarse. Pueblo de Israel, no perdáis de vista lo que el Señor hará en medio de vosotros. Este no es un camino fácil, pues la transformación viene con pruebas, pero la gloria que se revelará es incomparable. El tiempo se acerca, y en su perfecta sabiduría, Dios está orquestando cada detalle. Con un rayo de luz que partía el cielo, Ezequiel concluyó con firmeza, el Espíritu de Dios se está levantando sobre nosotros. Mientras vivimos estas horas de transición, recordad que el cumplimiento de todas las promesas será vuestro testimonio. ¿Estáis listos para abrazar lo que está por venir? Porque, en verdad, un nuevo pacto se acerca, y en él se revelará un propósito que jamás habéis imaginado. Y en ese instante, el eco del clamor del pueblo resonó aún más fuerte, amén. Amén. Mientras la expectación de lo que vendría llenaba el aire, y un nuevo amanecer empezaba a surgir en el horizonte. Y sucedió que mientras la multitud se sumía en un fervoroso estado de oración, el viento comenzó a ulular, trayendo consigo murmullos de antiguas promesas y ecos de la gloria de Dios. Ezequiel, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, elevó su mirada hacia el cielo, donde la luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un suave naranja. Este era un momento donde lo divino y lo humano se encontraban, y él lo sabía. Pueblo de Israel, dijo Ezequiel en un tono que resonaba con la urgencia del mensaje divino, nuestro Dios está haciendo un llamado. Así como el día se transforma en noche, un nuevo tiempo se acerca. Él está comenzando a mover los corazones, a reavivar la esperanza que ha estado apagada entre nosotros. De pronto, la multitud se encontró abrumada por una visión que se alzaba en el aire, un valle de huesos secos recubría la tierra más allá de ellos. Los huesos altamente visibles parecían estar desparramados, y la desolación arrugaba el paisaje. La gente se estremeció ante la visión, el simbolismo era innegable. Muchos comenzaron a murmurarse, preguntándose qué significaba aquella imagen. Ezequiel, guiado por el Espíritu, se dirigió al valle, su voz resonando en un eco profético. ¿Vivirán estos huesos? No solamente sobre este terreno, sino en nuestros corazones muertos, en las esperanzas marchitas y en los sueños olvidados. Oh, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice Jehová Dios, he aquí, haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel 37, 5. En ese mismo instante, una brisa suave pero poderosa comenzó a soplar sobre el valle. Susurros divinos cruzaron cada rincón, como si los huesos respondieran a la voz del profeta.
La multitud observaba con asombro mientras los huesos se unían, primero un hueso a otro, luego por esas tendiones que formaban músculos, la carne cobraba vida. Mirad, continuó Ezequiel, no solo mejoraremos, seremos vivificados. El Señor no solo restaurará la forma, sino también el espíritu, y esta nación volverá a ser un pueblo renovado, lleno de fe y de vida en abundancia. Por él, no seremos más un pueblo sin esperanza, sino un ejército formidable. Isaías 61, 3. Mientras la visión se manifestaba, poéticamente intercalada con la oración ferviente de la multitud, una profunda convicción comenzó a morar en ellos. Las lágrimas de angustia se transformaron en lágrimas de alegría, y cada corazón latía al unísono con la esperanza renovada. Amén. Amén. Resonó nuevamente el eco de la multitud, esta vez con más fuerza, impulsado por el fuego de lo que estaba sucediendo. Ezequiel, sintiendo que la revelación estaba a las puertas, llamó a la multitud para que se acercara. Este milagro que presenciáis es solo el inicio del cumplimiento de su promesa. En este tiempo de transición, debéis recordar, aun cuando todo parezca muerto, su palabra puede reavivar la vida misma. Y si los huesos secos pueden vivir, cuanto más nuestro pueblo será levantado. Y así, en medio de esa poderosa transformación, el horizonte parecía parpadeante con un fuego celestial, señal de que el nuevo pacto estaba a punto de ser manifestado. El profeta se detuvo, sintiendo el viento cargar el aroma de la tierra recién movida, recordando las promesas de su Dios. Pero oyendo lo que está por venir, debo advertirles que no será un camino fácil. Habrá pruebas. Ezequiel miró profundamente a su pueblo, sabiendo que cada respuesta y cada transformación venían con un costo. El Señor requiere fe, valentía y un corazón dispuesto a seguir. Porque así como Él resucitó a los muertos, también restaurará nuestras vidas y nuestro destino. Y en ese momento de máxima tensión y expectativa, la voz del Altísimo resonó en el alma de Ezequiel, dejando en el aire un último mensaje: ¿escuchará mi pueblo las nuevas y asombrosas obras que tengo preparadas para ellos? Porque el pacto de mi amor es eterno y mi propósito comienza ahora a cumplirse. Así, el futuro de Israel parecía brillar ante ellos, igual que un nuevo amanecer en la mañana, prometiendo revelaciones que nadie había imaginado. Y sucedió que, en medio de los murmullos de la multitud y de la manifestación gloriosa que se desplegaba ante sus ojos, el corazón de Ezequiel se llenó de un santo temor. La luz que descendía, iluminando el valle de los huesos secos, traía consigo un poderoso mensaje de esperanza, aun en medio de la inminente advertencia de lo que estaba por venir. La gente, que había sido cautiva de la desesperanza y el temor, ahora se sentía renovada, pero el profeta sabía que la restauración requería un verdadero compromiso. Pueblo de Israel, llamó de nuevo, escuchad lo que el Señor ha prometido, porque la transformación que está sucediendo no es solo para vuestro cuerpo sino también para vuestra alma. Habrá un nuevo corazón y un nuevo espíritu que el Altísimo derramará sobre vosotros. Las palabras de Ezequiel retumbaron sobre el valle, haciéndose eco en cada corazón ansioso por recibir la revelación divina. Mas os advierto, el caminar en esta nueva vida no consiste solo en recibir la gloria, sino en vivir de acuerdo a ella. El Señor no solo restaurará a su pueblo, sino que también establecerá un requisito: debéis ser un testimonio de esta realidad, y el testimonio exige rectitud y obediencia. Al pronunciar estas verdades, un profundo silencio cayó sobre el pueblo. Cada palabra tocaba algo en sus corazones adormecidos, como si el Espíritu de Dios comenzara a hacer un trabajo interno profundo, despojándolos de viejas costumbres y llenándolos de nueva energía. Pero Ezequiel, sintiendo la responsabilidad de su llamado, continuó: el nuevo pacto que se aproxima no será un mero acuerdo, sino una verdadera relación, una intimidad con Yahvé que se manifestará en cada acción y decisión que toméis. La atmósfera cargada de esperanza comenzó a vibrar con la creciente fe de aquellos que oían, y las sonrisas comenzaron a brotar de rostros que habían estado marcados por el sufrimiento. ¿Pero qué significa eso exactamente para nosotros, oh profeta?, gritó un hombre del grupo, ansioso por entender el verdadero alcance de esta nueva vida. Significa que si permitís que el Señor saque lo muerto en vosotros, experimentaréis la vida en su máxima expresión. Él ha prometido que sacará el corazón de piedra y dará un corazón de carne, Ezequiel 36, 26. Aquello que una vez fue desolación, se convertirá en un jardín floreciente, y de los cimientos de vuestras antiguas vidas, Él levantará algo glorioso. ¿Estáis dispuestos a permitir que Él transforme vuestros corazones? La pregunta dejó una huella en la multitud, unos murmuraban con temor, otros asentían con fervor. Una mujer,
de ojos resplandecientes, se levantó entre ellos y dijo: Sí, espíritu de esperanza, estamos dispuestos a seguir al Señor. Queremos vivir en el pacto que promete vida nueva. Entonces venid, y decidamos juntos seguir. Porque aunque aparezcan pruebas, el poder de Dios será nuestra fortaleza. De entre las cenizas de nuestra historia, se levantará un nuevo testimonio de su bondad y fidelidad. Uníos, oh pueblo de Israel, uníos en fe, exclamó Ezequiel, sintiendo la urgencia de guiarlos a la restauración. Y mientras las voces del pueblo se unían en respuesta, una poderosa presencia impregnó el aire, llenando cada rincón del valle con la electricidad de la promesa. Las sombras de la duda comenzaron a desvanecerse, y el llanto se convirtió en gritos de alabanza. Sin embargo, en el corazón de Ezequiel, persistía un profundo anhelo por el futuro. Recordad, dijo el profeta, con la mirada fija en el horizonte, donde sombras de la noche comenzaban a disiparse, esto no es el final, sino el inicio. Las promesas que se avecinan son más grandiosas de lo que habéis aprendido hasta ahora. Un nuevo pacto traerá transformación, no solo entre vosotros, sino a todas las naciones que escucharán de la gloria del Dios vivo. Mientras el eco de estas palabras se desvanecía, una voz resonó en el cielo, como un trueno poderoso: «He aquí que vendrá el día». Las nubes brillaron con una luz dorada, y Ezequiel sintió el ardor del espíritu dentro de él como un fuego inextinguible. El tiempo de la cosecha se acerca. El pueblo que había estado perdido será encontrado, y cada nación se unirá en alabanza al Creador. Pero cuando llegue el día, ¿estaréis preparados para recibirlo? La pregunta se convirtió en un reto, el futuro dependía de su respuesta. La multitud, sintiendo el peso de la revelación, comenzó a inclinarse en adoración, sus corazones ahora latiendo en sintonía con el latido del corazón de Dios. Sí, estamos listos para lo que vendrá, resonaba el clamor entre ellos, mientras la esperanza florecía como las flores en primavera. Así, Ezequiel, con el ardor de la verdad en su interior, concluyó: el cielo está por abrirse, y el plan soberano de Dios se llevará a cabo en nosotros. No se compare a lo que ahora veis, porque el Dios de la vida nos ha llamado para algo mucho mayor. Estad preparados, oh Israel, porque lo que está por venir transformará nuestras vidas para siempre y revelará la gloria del Altísimo entre nosotros. Con estas palabras, la multipropósito para un futuro divino comenzó a tomar forma, y un nuevo amanecer brillaba en el horizonte, aguardando el momento en que el pueblo de Dios respondería a su promesa con fe y valentía, abrazando el milagro que estaba a punto de ser desatado.